Tu. Y listo. Bienvenidos chicos. Buenas noches. La identidad de hoy será básicamente repaso para el examen del segundo parcial, en este caso la materia de física mecánica. Y ya saben, en el chat vayan escribiendo su paradero teórico de física mecánica como asistencia. ¿Ok? Recuerden que más me sirve para mí. Entonces, como es repaso para el examen de segundo parcial, pues recuerden que los temas son desde dinámica rotacional, el capítulo de dinámica rotacional, hasta lo que es el capítulo de mecánica de fluidos, que es este último, lo terminaron de ver, pues al terminar sus clases, ¿no? Entonces, como les estoy diciendo, va a ir de todo lo que es el segundo parcial, y no se sorprendan si como pregunta teórica, que ya pasó el semestre pasado, va una de estas como lo que viene a ser de giroscopio. Recuerden que puede ir, pues, técnicamente cualquier tipo de pregunta. Sí, nuevamente, es casi parecido al examen de primer parcial. Son, si no me equivoco, 4 preguntas teóricas. No sé si ya eso ya ha variado. Y son, creo, 3 preguntas de desarrollo de ejercicios. Listo. Entonces, sí, básicamente, así como fue la estructura de su examen de primer parcial, será el examen de segundo parcial. Solo que ahora se centrarán más en los temas, pues, del segundo parcial. Y aquí lo pueden ver en algunos casos. La mayoría de estas preguntas no son en sí plenamente del segundo examen, perdón, del examen de segundo parcial, sino más bien son preguntas obtenidas de exámenes anteriores, en su mayoría de mejoramiento, y otras sí son de segundo parcial, examen de segundo parcial. Entonces, por ejemplo, tenemos esta primera pregunta. Nos mencionan una rueda que gira alrededor de su propio eje, como lo pueden ver aquí por lo que vienen a ser las flechas, ¿verdad? Está girando en este sentido. Y luego se le cuelga de una cuerda colocada en un extremo del eje, permitiéndole pivotear. Nos menciona que si el extremo libre del eje se empuja con el dedo y en un ángulo recto, como se indica en la figura, en ese instante, ¿qué trayectoria seguirá el extremo libre del eje de la rueda? Entonces, tenemos que recordar básicamente que lo de giroscopio, qué era lo que se producía o qué era con lo que trabajábamos. Trabajábamos básicamente con lo que es el momento angular y lo que viene a ser también el cambio del momento angular con respecto al tiempo, ¿verdad? Recordemos que el momento angular no es otra cosa que un vector, y pues que básicamente el cambio de este momento angular también lo va a hacer. Entonces, primero, ¿tenemos momento angular en el giroscopio? La respuesta es que sí, puesto que esta llanta pues va a tener una masa, puede ser una masa cualquiera, la verdad, al final en cuenta no nos va a importar, y tiene lo que viene a ser una velocidad angular que si aplicamos lo que es regla de la mano derecha, podemos observar que está yendo hacia la derecha esta velocidad angular, ¿verdad? Entonces, tenemos lo que viene a ser una velocidad angular y recordemos a que era igual momento angular. Igual al momento de inercia por la velocidad angular. Esto para objetos sólidos o cuerpos rígidos, como le quieran llamar. Entonces, el momento de inercia, al final de cuentas, de esta rueda puede ser un número cualquiera, la velocidad angular también. Lo importante aquí es esto, que el momento angular y la velocidad angular van a tener la misma dirección. Por lo tanto, yo puedo asegurar que mi rueda tiene un momento angular en esta dirección. Podrá de repente ser mayor o menor a la velocidad angular, pero al menos sé que están en la misma dirección. ¿Ok? Tengo eso de ahí. Ahora, ¿qué más? Si yo realizo de alguna manera lo que viene a ser sumatoria de fuerzas, cuerpo libre, ¿verdad? ¿Qué voy a observar? Que en esta varilla de aquí, ¿verdad? ¿Qué sucede? El peso de la llanta, ¿verdad? Voy a tenerlo aquí como fuerza. Y si observamos bien, pues, ¿qué sucede aquí? Que aquí hay un vector R. Y aquí esto nos damos cuenta que genera un torque, lo vamos a llamar el torque del peso de la llanta. Y si aplicamos nuevamente regla de la mano derecha, vemos que el vector es justamente en dirección en X.
El momento angular viene a ser en dirección en Y, ¿verdad? Y nuevamente, ¿qué era el torque? Por definición, utilizando lo que venía a ser los momentos angulares. ¿Cuál era la definición de torque? ¿Qué recuerdan, chicos? ¿A qué era igual torque? O sea, yo sé que de repente es producto cruz entre R y F, pero utilizan en términos del momento angular, ¿a qué era igual el torque? Y si es posible, utilicen la analogía al capítulo de impulso y colisiones. Si la fuerza era el cambio de movimiento, cantidad de movimiento a través del tiempo, entonces, ¿qué es igual el torque? Vamos, chicos. Si la fuerza representaba el cambio del momento lineal a través del tiempo, entonces el torque, ¿qué va a representar? Utilicen esa analogía. Exacto, cambio del momento angular. Por lo tanto, yo sé entonces que el torque viene a ser igual al cambio del momento angular con respecto al tiempo. Y si lo quieren utilizar en un cálculo infinitesimal, pues simplemente la derivada del momento angular con respecto al tiempo, ¿verdad? La razón de cambio. Entonces, si yo veo esto de aquí desde una vista vertical, por ejemplo, aquí tengo Y, aquí mismo tendría lo que es Z, y acá tendría lo que es X, pues ¿qué estamos diciendo? Primero, que el torque del peso se encuentra en dirección en X. Segundo, que el momento angular se encuentra en dirección en el eje Y. Y si el torque me está diciendo cómo va a cambiar mi momento angular, entonces si acá está mi torque y aquí está mi momento angular, ¿qué es lo que le está diciendo? Ah, ya, yo estoy apuntando para acá, lo que quiero es que tú te vengas para acá. Entonces va a comenzar a hacer esto. ¿Y en qué sentido estaría girando? En sentido, básicamente horario, sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, ¿a dónde estaría apuntando mi velocidad de presención? Pues en este caso estaría apuntando lo que viene a ser para abajo. Ya que recuerden, y aquí ya lo borro todo esto porque supongo ya está entendido. Aquí tengo lo que viene a ser mi momento angular. Acá viene a ser el torque del peso. Esto le dice cómo quiere que gire. Y por lo tanto, mi velocidad de precesión va a estar dirigida hacia abajo. ¿Verdad? Sí, ¿no? Listo. Entonces, ya tengo eso de ahí. Entonces, ¿nosotros qué podríamos decir? ¿Que el extremo va a ir recto? La respuesta es que no. Recuerden que qué más está sucediendo. Mm, ¿Qué es lo que nos menciona el ejercicio? Que aquí nosotros venimos de mañosos con nuestro dedo y golpeamos esta parte de aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que nosotros estamos ejerciendo una cierta fuerza. Y esta fuerza, aunque no lo parezca, va a generar lo que viene a ser un respectivo torque. Entonces, tenemos la vara de aquí. Recuerden que desde aquí es que la estamos sosteniendo. Ya mencionamos que justamente por el peso de la fuerza, digo, por el peso de la llanta, perdón, al estar a una distancia de R, va a generar un cierto torque. Y ya mencionamos que este torque en la dirección X está en la misma dirección, ¿verdad? El torque del peso. Y acá tendríamos, por ejemplo, la dirección Z, ¿verdad? Entonces, el torque del peso básicamente está yendo en la dirección X. Ya eso ya lo habíamos mencionado. ¿Qué más? Que por efectos de nuestro dedo, ¿qué sucede ahora? Nosotros estamos ejerciendo lo que viene a ser una fuerza en esta dirección.
y también se encuentra a una distancia r. Por lo tanto, si ustedes pintan esta zona o aplican regla de la mano derecha, van a darse cuenta que es el torque de esa fuerza apunta en dirección menos z negativo, ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes pueden darse cuenta aquí, aquí tengo la distancia r, aquí tengo la fuerza F, y al ver el sentido, o aplicándole la mano derecha, ¿qué sucede? Que ahora el torque de esa fuerza estaría apuntando hacia acá, ¿verdad? Entonces, primero que nada, esto estaría ciertamente incorrecto de decir, porque la verdadera definición es que sumatoria de torques o el torque neto es igual al cambio del momento angular con respecto al tiempo. Y recuerden que esta sumatoria no es algebraica. Los torques no son números, no son escalares, son vectores. Entonces yo tengo que esto de aquí sumarlo vectorialmente. Por lo tanto, una de las formas que de seguro en el pre han de recordar era la siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo mi eje Z y aquí tengo mi eje X. Y aquí vendría a tener lo que es el torque del peso y aquí vendría el torque de la fuerza, lo pondría en la otra punta. Por lo tanto, la suma vectorial que me dice que el torque neto está yendo en esta dirección. Es decir, está entrando en el plano X y menos Z. Recuerden que es este plano de aquí, X, y aquí estaría menos Z. Entonces estaría así. Por lo tanto, ¿qué yo puedo asegurar? Que si yo tuviera aquí lo que viene a ser mi llanta, todo lo demás, ¿verdad? Y yo ya sé que el cambio de momento angular aquí en el eje Y sería aquí, y si aquí técnicamente tengo lo que viene a ser eje menos Z y aquí tengo el eje X, y bueno, recordemos que aquí está el eje Y, ¿qué sucede? Que aquí yo tengo mi torque neto. Y el torque lo que le va a decir es cómo quiere que cambie el momento angular. Entonces ya no va a pasar al primer caso que simplemente se venía para acá. Ahora va a querer venir para aquí. Quiere ir hacia el plano X menos Z. ¿Sí o no? Entonces, si este de aquí quiere ir al plano X menos Z, ya sabemos hacia dónde se quiere ir la dirección. Esto de aquí va a venir para acá. La cuestión es, ¿qué nos está preguntando también el ejercicio? Nos dice, ¿qué trayectoria seguirá el extremo libre del eje de la rueda? Entonces, no nos está preguntando este extremo de aquí, nos está preguntando desde el extremo del de acá. Y por sentido común, sentido físico, ¿qué ustedes pueden decir? Que, por ejemplo, si aquí yo tuviera mi X negativo y aquí tuviera mi Z positivo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que si este de aquí viene para acá, ¿hacia dónde quiere ir mi otro extremo? En sentido contrario, ¿verdad? Quiere venir para acá. Es decir, ¿hacia dónde está entrando? Hacia el plano Z, X negativo. Por lo tanto, la respuesta es literal B, trayectoria 2. Dentro del plano menos X y más Z. Y ahí estaría terminado básicamente la pregunta teórica y cómo lo pueden ir explicando. Entonces, sé que esto de giroscopio es ciertamente complicado, entonces, si tienen alguna pregunta, me pueden decir ahorita mismo. Es entendible. ¿Están seguros que está todo entendido con respecto a esta pregunta? Intenté explicarlo en distintos planos, planos XZ, el Y no lo involucré tanto. Bueno, sí, aquí está. Lo expliqué en plano XY, plano XZ. Entonces, sí, por lo tanto,
Esa sería la respuesta. Bueno, supondré está entendido. Entonces, nada, continuamos, chicos. Esta pregunta también es teórica. De hecho, si dudan por la sencillez de esta pregunta, recuerden que pues, es obtenida de un examen de mejoramiento, así que si dudan tanto, pues no se sorprendan si les toca algo similar. Tenemos dos esferas sólidas de plomo y aluminio de mismo radio R, es decir, ambas tienen el mismo tamaño, por así decirlo, o el mismo volumen, como le quieran mencionar. Solo que una es de plomo y la otra es de aluminio. Y se introducen en un líquido incomprensible, manteniéndose en equilibrio mediante cuerdas ideales que las sostienen, como se ilustra en lo que viene en la figura. Si las densidades de dicha esfera son para el plomo, densidad del plomo viene a ser de 11,3 gramos sobre centímetros cúbicos, y para el aluminio es de 2 gramos sobre centímetros cúbicos, es correcto afirmar que, literal A, el líquido es menos denso que la esfera de plomo. Literal B, el empuje del líquido es de igual magnitud que la tensión para cada esfera. Literal C, el líquido es más denso que ambas esferas. Literal D, perdón, el líquido es menos denso que ambas esferas. O literal E, el empuje del líquido es de igual magnitud que el peso de las esferas. Entonces, ustedes chicos que reciente, me imagino el viernes tuvieron su PS, recién vieron el capítulo Mecánica de Fluidos, ¿cuál creen que sea la correcta? Les dejo unos minutos. Léanla bien. ¿Cuál creen que sea la correcta? ¿Y cuáles creen que no sea? O sea, si quieren, o sea, una de las dos, pueden decirme de una vez cuál es la correcta o pueden decirme cuál no puede ser correcto. ¿Y por qué, obviamente? Porque recuerden que sus preguntas teóricas requieren de una justificación claramente física matemática. Si no, pues se la pueden anular. Vamos chicos, ¿cuál creen que sean las incorrectas? ¿Cuáles creen que sea correcto decir esto es profe? Ahorita pueden equivocarse con tranquilidad. En el examen ya no. Ah, y recuerden que por si es que le tienen miedo a que quede grabado algo, pueden escribir en el chat. En las grabaciones no sale el chat, ¿ok? ¿Sería correcto decir que el líquido es menos denso que la esfera de plomo? Ya. Literal de nos mencionan que puede ser la correcta. El líquido es menos denso que ambas esferas. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿O alguien tiene un contra ahí? No, ¿qué dicen chicos? ¿Tienen algo?
a cortar. Ok, vamos a hacer el respectivo análisis. Y si me preguntan, puesto que sí, se podría decir que... mm, Vamos a ver, literal A. El líquido es menos denso que la esfera de plomo. Tenemos aquí ambas esferas. Una está siendo sujetada por una cuerda y la otra también. Si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas de cuerpo libre, diagrama de cuerpo libre, perdón, ¿qué es que hablo? Tenemos la fuerza de empuje, que son las mismas. Tenemos lo que viene a ser esta tensión. Y tendríamos lo que viene a ser el peso. Por lo tanto, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y a lo que viene a ser la esfera de plomo, positivo hacia arriba, y recordemos que no nos mencionan que el líquido es el que se encuentra, lo que sí nos menciona es que esto se encuentra en equilibrio, ¿verdad? ¿Qué tendríamos? Tendríamos la fuerza de empuje más perdón, menos la tensión, y esto es igual, perdón, menos el peso también. Sumatoria de fuerzas en Y, en el caso de la esfera de aluminio, pues sería básicamente lo mismo. Ahora, si nosotros despejamos la fuerza de empuje, obtenemos lo siguiente, es la tensión más el peso. Eso se cumple para ambas. Por lo tanto, ¿qué nos menciona el literal B? El empuje del líquido es de igual magnitud que la tensión para cada esfera. Podemos darnos cuenta que no. No es de igual magnitud que la tensión, sino que más bien es de la suma de ambas. Por lo tanto, el literal B descartado. Literal E, el empuje del líquido es de igual magnitud que el peso de las esferas. Nuevamente, es la suma de la tensión y el peso. Por lo tanto, descartado también. Ahora, literal A, C y D tienen que ver justamente con lo de las densidades del líquido y las de la esfera, ¿verdad? Entonces, tenemos que la fuerza de empuje sería la densidad del líquido, la gravedad, y en este caso el volumen que está siendo desplazado sería el volumen de todo el objeto. La tensión y el peso lo podemos poner como la masa por la gravedad. Lo mismo sucede aquí. Aquí sería también la densidad del líquido, la gravedad, el volumen, y esto es igual a ¿qué cosa? A la tensión más, este caso sería la masa por la gravedad. Entonces, la masa, si ustedes recuerdan, la densidad no era otra que la masa sobre el volumen, por lo tanto, la masa puedo colocarlo en términos de densidad y en términos del volumen. Sería que la densidad del líquido por la gravedad por el volumen es igual a la tensión, más en este caso, para la del plomo sería la densidad del plomo, el volumen del plomo y la gravedad. Y acá nos quedaría la densidad del líquido, la gravedad, el volumen, y esto es igual a la tensión, más, ¿qué cosa? La densidad en este caso del aluminio, el volumen y la gravedad. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucedería si yo quito esta tensión de aquí? ¿Qué pasa si yo quito esta tensión de aquí? Digamos, esto de la nada lo suelto, se hace cero. Por lo tanto, lo de aquí, ¿qué sucedería? Se hace mayor que lo que tengo acá, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que un valor más la densidad del plomo, todo esto de aquí, justamente, ¿qué cosa? Es mayor que simplemente tener esto de aquí, porque recuerden que aquí lo estamos sumando y no es una suma algebraica. Recuerden que esto de aquí ya al declarar esto positivo hacia arriba, pues ya esto ya quedó positivo, ¿no? O sea, no hay forma de que se haga negativo. Por lo tanto, esto de aquí sería mayor que lo de acá. Y si simplemente le quitamos algo, pues justamente esto de aquí sería menor que lo de acá. De hecho, podemos ponerlo así, de la siguiente manera. Entonces, por transitividad, ¿qué me queda? La densidad del líquido por gravedad por volumen es mayor que la densidad en este caso del plomo por volumen por la gravedad. Y lo mismo sucede aquí. Por lo tanto, aquí ¿qué me estaría dando? Densidad del líquido, gravedad del volumen es mayor que la densidad del plomo, volumen y por la gravedad. Y lo mismo sucede acá.
densidad del líquido, gravedad por el volumen, es mayor que la densidad del aluminio, volumen por la gravedad. Entonces, si nosotros aquí eliminamos gravedad y volumen, volumen, gravedad, gravedad, volumen, gravedad, vamos a obtener la misma respuesta para ambas, que la densidad del líquido es mayor que la densidad del plomo y que la densidad del líquido es mayor que la densidad del aluminio. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Que la densidad del líquido es mayor, o podríamos decir, sí, es mayor que la densidad de ambas esferas. O dicho como en las propias palabras de la pregunta, el líquido es más denso que ambas esferas. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Literal C. Literal D no puede ser porque estaría contradiciéndolo. Y literal A, pues, solo está hablando del plomo. De hecho, ni siquiera es menos, es más. Entonces, por lo tanto, también descartado. Y ahí está la respuesta correcta. Y sí, las preguntas técnicamente no solo es de escribir pues semejantes mensajes, también pueden, depende de su profesor, la verdad, pero al menos en mi caso, que fue mi profesor, sí permitía pues realizar diagramas de cuerpo libre y hacerle ahí la justificación física o hacerle a partir de cálculos, por lo tanto no habría ningún problema por si le justifican así. Entonces, con respecto a esta pregunta, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran acotar? O si está entendido. Recuerden que ambas esferas no quiere decir que por tener distintas densidades vayan a tener distintas fuerzas de empuje. Recuerden que la fuerza de empuje depende mucho, depende, mejor dicho, de lo que es la densidad del líquido en que se encuentra. Ahora, si se mantiene en equilibrio o no, eso sí dependería de la densidad de los objetos, ya que se pueden dar cuenta que dependiendo de su densidad puede estarlo o puede estar cayendo, en este caso flotando hacia arriba. ¿Ok? Entonces, está todo totalmente entendido. Vamos chicos, no hablan hoy día. ¿Qué pasó? Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿No también se podría justificar diciendo de que el hecho de que las pelotitas quieren salir a la superficie es suficiente para decir que el líquido es más denso que las pelotitas, porque no se unen por completo? ¿Sí me explico? Estaría muy vaga la respuesta. Porque, o sea, técnicamente está correcto, pero también esperarían, pues, que busques el principio de que lo demuestre. No simplemente de mencionar que porque el líquido es más denso, pues las pelotitas quieren flotar, que de hecho es en lo que nos basamos, pero sí estaría bien que pues les incluyas lo que son los conceptos de física que has venido aprendiendo, como por ejemplo, pues sí, el principio de Arquímedes y lo de las fuerzas de empuje y la sumatoria de fuerzas. Porque en parte la justificación no es solo como una observación, sino pues es una justificación, tanto física como matemática. Entonces sí tendrías que incluir al menos algo de los conceptos físicos. Igual, como siempre, depende de su profesor, porque él es el quien les va a calificar, y entonces, si consideran que esa pregunta es modesta para él, pues simplemente, perdón, esa respuesta es modesta para él, pues pueden escribirla. Si ya saben que su profesor es ciertamente exigente en cómo responden, y que él sí quiere que le incluyan cálculos y todo, pues ya saben cómo responder. De hecho, ya tuvieron su primera muestra en el examen de primer parcial. Por lo tanto, ya sabrían cómo responderles en este examen.
Entonces sí, diría que más de ahí dependería mucho, pero al menos yo sí le incluiría lo que es lo de los conceptos de física, como principio de Arquímedes y fuerza de empuje como tal. ¿Ok? No sé si ahí está entendido. ¿Tienen alguna otra pregunta? Supongo que sí. Dígame la pregunta. O sea, si quiere puede activar el micrófono, puede activar o puede escribirla en el chat, no pasa nada. Mi pregunta es que, ¿por qué cuando hizo usted la suma, o sea, lo hace la sumatoria y ya como que igualar en la parte de las sumatorias, en la fuerza en Y, Ujú. por ejemplo, están las densidades, pero luego usted lo que hizo fue cambiar el signo igual a mayor. Y ahí Sí, esa es mi duda, correcto. que, o Ujú. sea, ¿por qué lo cambió? Porque aquí yo les estoy diciendo, les estoy haciendo suponer que qué sucede si quitamos esta tensión, asimilando que pues cortamos lo que viene a ser este cable de aquí. Entonces, si nosotros quitamos aquí la tensión, básicamente la hacemos cero, sucede lo siguiente, que cuando todo valor agregado a un número, técnicamente si le quitamos eso va a resultar en un número menor. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces, si Sí, técnicamente le quitamos la tensión, esto de aquí se torna un valor mucho menor, es decir, esto de aquí es menor que lo de acá. Y como esto de aquí ya dijimos que era igual a la fuerza de empuje, que era la densidad del líquido, gravedad por el volumen, entonces por transitividad nos queda lo siguiente, que es justamente lo que tenemos aquí y lo que tenemos acá. Básicamente era para lo de la demostración, que en el caso de que si no hubiera tensión, ¿qué sucede? Si esto no estuviera atado a un cable, sucedería que la densidad aquí tenemos la demostración que la densidad del líquido es mayor a la densidad de justamente esos materiales. Entonces, si esto no estuviera atado a un cable, no estaría en equilibrio, sino que estarían flotando hacia arriba. ¿Y por qué? Porque justamente ambas esferas son menos densas que el líquido en el que se encuentran sumergidos. ¿Y dónde lo está demostrado? Pues ahí está, aquí demostrado. Que si no estuvieran atados a un cable, eso de ahí comenzarían a flotar y justamente es porque la densidad de ellos son menores que la densidad del líquido mismo. Es que si no estuvieran atadas a un cable, es decir, no estuvieran sometidas a una tensión, sucedería que si eso estuviera en equilibrio, pues en ese caso sería la densidad de ambas esferas sería igual a la densidad del líquido. Pero vemos que no es en este caso. Si no estuvieran atadas a una cuerda, pues comenzarían a flotar porque justamente están hechos de un material menos denso que el líquido en el que se encuentren. ¿Está ahí sí entendido? ¿No? sí, gracias, yo entendí. Ok. Entonces nada, chicos, si no hay una pregunta, continuamos. Vamos a recordar ciertamente dinámica rotacional. Tenemos dos poleas que se encuentran acopladas concéntricamente, es decir, formando un sistema que gira alrededor de su eje central, aquí, sin fricción. Tenemos que el radio R1, es decir, este de aquí, R1, es igual a 0,4 metros y que justamente el R2 viene a ser igual a 0,3 metros. De la polea que tiene mayor radio se suspende una masa de 15 kilogramos y de la polea de menor radio se suspende una masa de lo que viene a ser de 40 kilogramos. Que tienden a hacer girar la polea en sentido opuesto a la otra, tal como se muestra en la figura. Nos menciona que el momento de inercia de esa polea, que si no recuerdan, pues técnicamente es
la polea normalmente la tratamos como un cilindro sólido o un disco. Un medio, la masa en este caso puede ir al cuadrado, ¿verdad? Por ahí vayan recordando los momentos de inercia. En este caso ya nos los están dando. 4,6 kilogramos por metros cuadrados. Se pide entonces realizar un diagrama de cuerpo libre del sistema, y eso lo podemos hacer, determinar la aceleración angular y determinar la magnitud de la tensión de la cuerda en la que está sujeta a masa 2 y masa 1. Básicamente, cuál es la magnitud de la tensión 2 y la magnitud de la tensión 1. Por lo tanto, nada, hacemos lo que nos están pidiendo, diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí tendríamos la masa 1. Entonces, aquí tiene un peso. Aquí tiene una tensión 1, vamos a llamarle. Y pues podríamos suponer de repente que estaría siendo acelerado hacia acá, o por ejemplo podría estar acelerando acá. En este caso vamos a suponer que es esta masa 1 la que está bajando. Si de repente no es así, sino que es todo lo contrario, es la masa 2, pues se verá reflejado en los resultados. Si nos sale negativo, entonces es porque es todo lo contrario. Entonces, tenemos que la masa 2 también tiene su peso, en este caso sería la tensión 2, y pues en este caso, si esto de aquí positivo hacia abajo, esto de acá sería positivo hacia arriba. Y en el caso de la polea, ¿qué tendríamos? Tendríamos la tensión aquí, tensión 2, y acá tendríamos la tensión 1. Y si estamos suponiendo que esto va a subir y esto va a bajar, pues vamos a suponer que esto va a girar en este sentido. En sentido horario. Si salen en signos contrarios, pues justamente el movimiento sería contrario. Entonces, nada. Comenzamos con el bloque 1. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa del bloque 1 por la aceleración. En este caso podemos darnos cuenta que la aceleración de aquí no va a ser la misma aceleración que la de acá. Entonces simplemente vamos a llamar aceleración 1. Y aquí vamos a definir positivo hacia abajo. Por lo tanto, ¿qué fuerzas tendríamos? Tendríamos el peso menos la tensión 1, y esto igual a la masa 1 por la aceleración 1. Y el peso vendría a ser la masa 1 por la gravedad menos tensión 1 igual a la masa 1 por aceleración 1. Vamos a ver la masa 2. Sería la masa 2 por la aceleración 2 en este caso, y positivo hacia arriba. Recordemos que estamos definiendo que está subiendo. Tendríamos entonces la tensión 2 menos el peso, y esto igual a masa 2 por aceleración 2. Por lo tanto sería tensión 2 menos masa 2 por la gravedad, y esto igual a masa 2 por aceleración 2. Y finalmente, en el caso de la polea, no sirve de nada hacer sumatoria de fuerzas, ya que esta sí se encuentra ahí estacionaria, se encuentra en equilibrio. Pero lo que sí nos convendría es realizar sumatoria de torques. En este caso sería el momento de inercia de la polea por la aceleración angular. Y esto positivo en sentido horario. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos primero que nada, aquí podemos observar el torque de la tensión 2 y el torque de la tensión 1, que al formarse un ángulo de 90 grados sería el momento de torsión máximo. Por lo tanto, aquí tendría, ¿qué cosa? Viendo que si pongo aquí en el centro, en el caso de la tensión 2, vendría a ser en sentido antihorario, y en el caso de la tensión 1, vendría a ser en sentido horario. Entonces tendría el torque de lo que viene a ser la tensión 2, perdón, tensión 1, menos el torque de la tensión 2. Y esto es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Por lo tanto, puedo ya escribir esos torques. Sería básicamente el torque de la tensión 1, sería R1, ¿verdad? Por la tensión 1, menos R2 por la tensión 2, y igual al momento de inercia por la aceleración angular. Ahora, estas aceleraciones 1 y aceleración 2, ¿cómo también las puedo escribir? Técnicamente serían las aceleraciones lineales aquí. Aceleración 1 y aquí sería aceleración 2, ¿verdad? Serían las aceleraciones lineales. Por lo tanto, para ambas podría escribir aceleración 1 como la aceleración angular por el radio 1. Y la aceleración 2 podría escribir como la aceleración angular por el radio 2. Y tengo estas otras dos ecuaciones de aquí. Por lo tanto, aquí, ¿qué me quedaría?
Masa 1 por la gravedad menos tensión 1 es igual a la masa 1, aceleración angular y por el radio 1. Y acá tendría tensión 2 menos masa 2 por gravedad es igual a la masa 2, aceleración angular y por el radio 2. Por lo tanto, si sumo estas 1, 2 y lo que viene a ser 3 ecuaciones, veo que en este caso no podría realmente, puesto que no se me estarían eliminando ninguna de las tensiones. ¿Qué es lo que yo podría realizar para que se me eliminen las tensiones? Pues yo veo que la tensión 1 aquí está multiplicado por el radio 1. Por lo tanto, aquí yo podría multiplicar por radio 1. Y me quedaría entonces masa 1 por gravedad por radio 1 menos radio 1, tensión 1, y es igual a masa 1, aceleración angular, y radio 1 al cuadrado. Acá también podría multiplicar por el radio, en este caso por el radio 2, y tendría entonces radio 2, tensión 2, menos radio 2, masa 2 por gravedad, y esto es igual a masa 2, aceleración angular, y radio 2 al cuadrado, ¿verdad? Y ahora sí, si la sumo, ¿qué voy a obtener? A ver, obtengo lo siguiente. Tendría radio 1, tensión 1, menos radio 2, tensión 2, e igual momento de inercia por aceleración angular. Acá tendría masa 1, gravedad, radio 1, menos R1, tensión 1, igual a masa 1, aceleración angular, R1 al cuadrado. Y acá tendría R2, tensión 2, menos R2, masa 2 por gravedad. Y esto es igual a la masa 2 por aceleración angular, R2 al cuadrado. Por lo tanto, se me eliminan, ahora sí, lo de las tensiones. ¿Y qué me estaría quedando finalmente? Masa 1 por R1 por gravedad menos masa 2 por R2 por gravedad. Y esto es igual al momento de inercia de la polea por la aceleración angular más masa 1 por R1 al cuadrado por la aceleración angular y más masa 2 por R2 al cuadrado por la aceleración angular. Cosa que aquí la aceleración angular la puedo colocar como factor y obtendríamos lo siguiente. Es la masa 1 por R1 por gravedad menos masa 2 por R2 por gravedad. Y todo lo que aquí está multiplicando aceleración angular lo mando aquí a dividir. Sería el momento de inercia más la masa 1 por R1 al cuadrado y más masa 2 por R2 al cuadrado. Y finalmente encontramos la aceleración angular. Que sería la masa 1. ¿Cuánto nos daba, cuánto era la masa 1? Era 15 kilogramos. La masa 2 es 40. Aquí la gravedad la puedo colocar como factor. Sería básicamente 15 multiplicado por R1, que es 0,4, menos la masa 2, que vendría a ser 40, multiplicado por R2, que vendría a ser 0,3. Y todo esto dividido por el momento de inercia de la polea, que ya nos la están dando, es 4,6, más la masa 1, que era 15, multiplicado por 0,4 elevado al cuadrado, y más la masa 2, que es 40, y multiplicado por 0,3 al cuadrado, que es el radio R2. Y así ya tendríamos la aceleración angular. Entonces, mientras calculo el valor o lo encuentro, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Vamos a ver. Más 4,6. Ya, en la parte de abajo tendríamos 10,6, si no me equivoco. Acá sería 15 por 0,4 menos 40 por 0,3. O sea, menos 6. Y esto multiplicado por 9,8. Y aquí nos estaría dando menos 58,8. Y esto lo dividimos para 10,6. Y nos da que la aceleración angular es igual a menos 5,55
radianes sobre segundos al cuadrado. Profe, me salió negativo, ¿eso significa que todo lo que estamos haciendo estaba mal? No. Simplemente significa que lo que nosotros definimos aquí como positivo no es lo que realmente está sucediendo. Si nosotros suponemos, pues, ¿está correcto decirlo? Bueno, si el supuesto que nosotros establecimos fue que esto está yendo hacia abajo, como estamos viendo que sale negativo, pues es todo lo contrario. En realidad está subiendo. Si nosotros establecimos positivo aquí que está en horario, pues como nos salió negativo, es todo lo contrario. Esto de aquí está yendo para acá. Y si nos salió técnicamente positivo, que aquí esto estaba subiendo, como nos salió negativo, está sucediendo todo lo contrario, que esto está bajando. Nada más. Solo eso. De ahí, si quieren el módulo, pues simplemente es valor absoluto de esto y ya. Y sí, técnicamente a partir de esto pueden calcular la aceleración 1 y aceleración 2 de tanto del bloque 1 como del bloque 2. Sin embargo, aquí me preguntan lo que es la magnitud, y recuerden, magnitud de la tensión que sujeta M2 y M1, ¿verdad? Entonces yo podría, dejen ver si me alcanza el espacio, hago esto más pequeño. Obviamente, si solo les piden la aceleración angular como un módulo, pues simplemente quitan el signo y ya está, la verdad. De ahí y de hecho, si es que aún les genera ansiedad, ahorita que me imagino están practicando para el examen, pueden hacerlo. Cambien todos los sentidos. Pongan en este en sentido antihorario, pongan en este positivo hacia abajo y pongan acá positivo hacia arriba. Y lo más posible o lo más probable es que les dé el mismo valor, pero positivo, que es lo que tranquilamente podían haber hecho si simplemente dicen que es el mismo y aquí le cambian el sentido y ya está. ¿Ok? Entonces, nada, vamos a calcular las magnitudes de la tensión 1 y lo que viene a ser la tensión 2. En este caso, yo tenía qué cosa, que la tensión 2 menos el peso es igual a la masa 2 por, en este caso sería aceleración angular y por el radio 2. Entonces, si yo despejo aquí, sería que la tensión 2 es igual a la masa 2, aceleración angular por radio 2 y más el peso. ¿Ok? Entonces, como nos piden magnitud, simplemente trabajamos con la aceleración angular como magnitud. Por lo tanto, aquí ¿qué tendríamos? Sería la tensión 2 es igual a la masa 2. ¿Cuál es la masa 2? De hecho, aquí la masa 2 la podemos colocar como factor. Si no me equivoco, es 40. Y todo esto aquí multiplicado por la aceleración angular, que es 5,55, radio 2, que vendría a ser... Déjenme ver cuánto es la radio 2. 0,3 metros, ¿verdad? Y esto más el peso. A ver, perdón. Aquí ya no diría lo del peso porque lo estamos colocando como factor. Pero deje ver si de repente no hay algo que esté mal. Si esto definimos positivo hacia abajo, pues técnicamente aquí nos quedaría, perdón. De aquí, a ver, lo mandaríamos al otro lado a restar, ¿verdad? Entonces no, chicos. Aquí sí, bueno, porque estamos utilizando las mismas ecuaciones, mantengan lo de aquí, el valor. Esto de aquí solo lo podrían utilizar si obviamente hicieran lo que yo les dije antes, que cambiáramos todos los sentidos y obviamente ahí las ecuaciones cambiarían. Entonces ahí sí se podría utilizar el valor positivo. En este caso, como estamos utilizando las mismas ecuaciones con las que obtuvimos este valor, aquí sí se mantenemos el signo. Entonces sería la masa 2, sería 40, y aquí tendríamos la aceleración angular, que es menos 5,55, el radio 2, que si no me equivoco era 0, déjenme ver cuánto es, 0,3, y como aquí el peso es masa por gravedad y la masa 2 la estamos colocando como factor, entonces, ¿qué sería?
más 9,8. Y vamos a ver cuánto nos da la tensión 2. Ya nos da que la tensión 2 es igual a 325,4 newtons. Para el caso de la tensión 1, ¿qué tendríamos? Tendríamos que es masa 1 por gravedad menos tensión 1 igual a masa 1 por aceleración 1. Entonces, menos tensión 1 es igual a masa 1 por aceleración 1 y menos masa 1 por gravedad. ¿Verdad? Por lo tanto, tendríamos que la tensión 1 es igual a ¿qué cosa? Masa 1, que aquí nos colocaríamos como factor, y tendríamos la gravedad menos aceleración 1, en este caso sería aceleración angular, por el radio 1. Por lo tanto, sería la tensión 1, la masa 1 que era 15, la gravedad que es 9,8 y menos la aceleración angular que es menos 5,55 y el radio 1 que es 0,4. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Ya nos da que la tensión 1 es igual a 180,3 newtons. Sí, no me equivoco. Y listo, ahí estaría terminado lo que viene a ser el ejercicio. Entonces, con respecto a este ejercicio, sí, este ejercicio, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran responder? ¿Todo está entendido? ¿Tienen alguna pregunta? No sé si se estuvieron ingresando algunos, ya saben, en el chat pueden ayudarme escribiendo el paralelo teórico de física mecánica en el que se encuentran, pues sí, matriculados. Eso me sirve como asistencia. Sí, dígame. Ah, ya, quiere que retomemos lo de las anteriores ayudantías. Ok. Entonces, si está entendido, chicos, ya saben, levanten las manos y continuamos. Es mi manera de saber si están o no están aquí presentes. Ya, algunos ya se fueron a mimir nomás. No pasa nada, chicos. Entonces ya, listo, gracias chicos, bajen las manos y entonces continuamos si no hay ninguna pregunta. Este ejercicio, conocido por muchos, odiado por pocos, me imagino, no creo que sea lo contrario, si es tan bonito. Algunos, me imagino alguien de aquí lo ha de recordar, lo ha de haber visto, alguna vez leído, posiblemente odiado, aunque no se los hayan tomado. Pero sí, básicamente era ejercicio hecho por mí y surgió básicamente de una idea que era tratar de, en un solo ejercicio, poder concentrar o compensar todos los temas del capítulo de dinámica rotacional, menos giroscopios, porque al final no supe cómo conectarlo. Pero al menos traté de que todo lo de dinámica rotacional estuviera aquí. Solo giroscopios no pude. Ya. Entonces, nada, un ejercicio sencillito de dinámica rotacional. Nos menciona que se encuentra una esfera sólida con forma incompleta de una masa uniforme de 2 kilogramos y un radio de 0,25 metros. Pueden ir acopiándolo, la verdad, no hay ningún problema. Inicialmente se encuentra en reposo. Cuando se dispara lo que viene a ser una bala de masa de 30 gramos en dirección tangente a su periferia, lo cual esta queda incrustada en la esfera, completando su forma y masa y provocando que rote con respecto a su centro de masa.
Si antes del choque la bala tiene una rapidez constante de 136,53 metros sobre segundos, nos piden calcular la velocidad angular de la esfera luego de que se incrusta en la bala. Entonces, básicamente tenemos la masa de la bala, que es de 30 gramos. Tranquilamente ese 30 lo podemos dividir para 1000 y obtenemos que es de 0,03 kilogramos. Y que también que tenemos la velocidad, en este caso rapidez de la bala, que es de 136,53 metros sobre segundos. Entonces, si técnicamente lo que viene aquí la bala se incrusta en la esfera y esto hace que comience a rotar, ¿qué clase de movimiento, choque estamos hablando, por así decirlo? Porque sí, esto técnicamente es un choque. Teníamos los choques elásticos, inelásticos y totalmente inelásticos. ¿De qué choque estaríamos hablando en este caso? No, chicos, ¿qué recuerdan de los choques, básicamente? ¿Cuándo era totalmente inelástico? ¿Cuándo era elástico? Habían puntos intermedios. Pueden escribir en el chat, no pasa nada. Pueden equivocarse. Ahorita sí, en esta identidad, la identidad de mañana, y si se da en la mega, equivóquense en todo lo que quieran. En el examen ya no. Y no le van a poder, le van a preguntar a su profesor, profe, ¿qué choque es este? Sí, en efecto, choque totalmente inelástico. No lo piensen demasiado. Básicamente, ¿por qué? Porque después de que choque la bala aquí y complete la esfera, pues técnicamente se estaría moviendo a la misma velocidad que la bala. Entonces, cuando ambos, luego del choque, se mueven a la misma velocidad, estaríamos tratando de un choque totalmente inelástico. Por lo tanto, ¿qué sucede en esos choques totalmente inelásticos? Se me conserva mi momento angular, es decir, el cambio de momento angular es igual a cero, y se conservaba mi energía mecánica, ¿o no? En los choques totalmente inelásticos, incluso inelásticos, ¿se conservaba mi energía mecánica? En efecto, no se conserva. Por lo tanto, para este ejercicio vamos a enfocarnos principalmente en lo de aquí. Conservación del momento angular. ¿Qué podemos decir entonces? Que mi momento angular inicial es igual a mi momento angular final. Y recuerden que incluso por la primera pregunta que fue de giroscopio, ustedes ya saben una que el momento angular de un cuerpo rígido es el momento de inercia por la velocidad angular. El otro momento angular, por definición, es el r, que es la distancia con respecto a mi eje de rotación, producto cruz con la cantidad de movimiento del momento lineal de dicho objeto. Por lo tanto, al principio que tengo, tendría solamente el momento angular de la bala, ¿verdad? Porque cuando llega aquí la bala, tiene una velocidad. A la vez tiene lo que es una cantidad de movimiento y se encuentra a una distancia r, que incluso podemos ver que aquí forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, sería momento angular máximo. Y sí, en este caso la bala tendría momento angular. Recuerden que es justito antes del choque. Después del choque, pues ya todo esto propiamente se estaría moviendo con una respectiva velocidad angular. Y al final, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que ya todo se mueve con una velocidad angular. Por lo tanto, sería el momento de inercia, en este caso de esta esfera, y por la velocidad angular de la esfera.
Profe, pero por el momento inicial de la esfera, ¿tengo que sumar la masa de la bola? No. Recuerden que aquí el ejercicio ya les dice, ¿qué cosa? Que cuando queda incrustada, completa su forma y completa la masa. Es decir, que luego del choque es que justamente recién la masa tiene los 2 kilogramos, perdón, la esfera tiene los 2 kilogramos. Por lo tanto, el momento de la bala, ¿cuál sería? Sería R cruz P, pero como ya dijimos, forman un ángulo de 90 grados, son perpendiculares, por lo tanto, momento angular máximo sería básicamente R por P, es decir, RP, lo que tienen que evitar en estos exámenes. Entonces sería R, que ya nos lo está mencionando, es justamente el mismo radio de la esfera, 0,25. P es la cantidad de movimiento, entonces sería la masa de la bala, que es 0,03, y la velocidad de la bala, que es 136,53. Ya tengo ahí el momento angular de la bala al principio. El momento angular de la esfera. Para esto necesito calcular el momento de inercia de la esfera. ¿Y cuál es el momento de inercia de una esfera sólida? ¿Qué recuerdan? Ah, aquí ahorita está de nuevo retomar esa tablita donde tenían los momentos de inercia. ¿A qué era igual el momento de inercia de una esfera? Sólida, uniforme, en el centro. Vamos, chicos. ¿No era 2/3 de masa por radio al cuadrado? ¿Todos están de acuerdo? Es 2/3. A ver, hacen la mano si todos están de acuerdo que es 2/3. Hacen la mano si todos están de acuerdo que no es 2/3. Ya, entonces sugieran, ¿cuál sería en el chat? Escriban, ¿cuál sería entonces? Si no es 2/3, ¿cuál es? ¿Será que es cercano? Sí, 2/5 o 2/5. Entonces, ¿están de acuerdo? ¿Es 2/5 o utilizamos otro? Bueno, sí, efectivamente, el momento de inercia en este caso lo que viene a ser una esfera sólida es de 2/5. Sí, ahí gracias lo escribieron por el chat, perdón, por el grupo de WhatsApp de voluntarios, es 2/5. Entonces sería 2/5 la masa de la esfera y el radio de la esfera elevado al cuadrado. Por lo tanto, el momento, de hecho aquí le estoy poniendo aquí, ahora sí, momento de inercia. Momento de inercia de la esfera, ¿cuánto sería? 2/5 la masa de la esfera, que es 2 kilogramos, y el radio de la esfera, que es 0,25 elevado al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Sería 0,25, 0,03, y la velocidad de la bala 156,53. Y esto es igual a ¿qué cosa? Al momento de inercia de la esfera, 2/5, 2 y 0,25 elevado al cuadrado. Y multiplicado por la velocidad angular de la esfera, que es lo que me está preguntando esta primera parte del ejercicio. Este 2/5, al pasarlo acá a dividir, pues básicamente sería 5 medios. Y aquí sería dividido para 2 y dividido para 0,25 elevado al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuál sería la velocidad angular de la esfera? Mientras calculo, ¿tienen alguna pregunta? Ya, me das que la velocidad angular de la esfera es justamente 23,47 radianes sobre segundos. Igual ahí me confirman si está bien o no. ¿Tienen alguna pregunta? Supongo que no.
Entonces, aquí estaría entonces terminada la primera parte del ejercicio. Tenemos ya la velocidad angular. Y esta era, se supone, la parte, una de las partes más pequeñas. A ver si esto lo achico más porque necesitaremos el espacio. Entonces, nada, podemos ponerlo técnicamente como un literal A. Y aquí tendríamos la primera respuesta. Vamos con el literal B. Nos menciona que en el instante que la esfera obtiene tal velocidad angular, es liberada mientras está sujetada por una varilla uniforme de masa de 1 kilogramo y longitud de 1 metro. Esta varilla se encuentra sujetada en su extremo y conectada con el borde de la esfera, mientras ésta sigue rotando. En el momento que la esfera entra en contacto con el suelo, es decir, este solo tiene fricción, es decir, cuando el péndulo, un sistema de varilla y esfera, dio una media vuelta, una sierra separa la varilla de la esfera, lo cual permite que esta última siga una trayectoria en dirección hacia la derecha, como se observa en la figura. Y nos dicen calcular la velocidad del centro de masa de la esfera por método dinámico, es decir, no podemos utilizar método de trabajo y energía o método energético, y demostrar que cumple la condición de rodadura. Ok. Entonces, nos están hablando de una varilla uniforme de masa de 1 kilogramo y longitud de 1 metro. Es decir, si esto de aquí es de 1 metro, aquí en la mitad tendríamos lo que viene a ser el peso de la varilla, ¿verdad? Igual ya vamos a analizar adecuadamente eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos menciona el ejercicio? Que una vez que comienza la esfera a obtener esa velocidad angular, esto de aquí es liberado. Por lo tanto, lo que nos menciona es que esto va a comenzar a caer y va a llegar aquí a una cierta velocidad, ¿verdad? Que va a ser propia justamente de la velocidad angular perdón, sí, de la velocidad angular de aquí y en este caso del radio r de aquí, ¿verdad? Porque esta sería la velocidad lineal. Por lo tanto, la velocidad del centro de masa de la esfera sería justamente el r, ese radio, y multiplicado por la velocidad angular en ese momento. ¿Cuál sería el radio? Pues técnicamente aquí hay una longitud de lo que viene a ser 1 metro. Y el centro de masa de la esfera es justamente el centro geométrico de la misma. Por lo tanto, aquí, ¿qué más tendríamos? El radio de la esfera, que sería 0,25. Por lo tanto, aquí sería la velocidad del centro de masa de la esfera es 1,25 y multiplicado por la velocidad angular. ¿Verdad? Tenemos eso de ahí. Ahora, ¿qué más? Que justamente necesitamos encontrar esa velocidad angular, pero por método dinámico. Entonces, yo trabajo con todo esto, con mi sistema péndulo que viene a ser varilla y esfera. ¿Dónde se encontraría? Si yo lo analizo de aquí, porque este es el eje de rotación, ¿verdad? ¿Dónde se encontraría el vector del peso? Recordemos que es de todo esto. Pues justamente ahí aplicamos lo de los conceptos de centro de masa, ¿verdad? ¿Cuál sería el centro de masa aquí del peso? Sería justamente la masa de la esfera por la distancia a la que se encuentra, más la masa de la varilla por la distancia a la que se encuentra, y esto dividido para la masa de la esfera más la masa de la varilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos? La masa de la esfera, ¿cuánto es? 2. ¿A qué distancia se encuentra la esfera? Pues recordemos, está aquí 1 metro y aquí está el peso de la esfera. Y acá estaría lo del peso de la varilla. Entonces sería 1 metro y más el radio de la esfera, que es 0,25, sería aquí 1,25. Más la masa de la varilla, recordemos que nos mencionó que era 1 kilogramo, y como es uniforme, se encuentra en la mitad, 0,5, ¿verdad? Por lo tanto, aquí sería 0,5.
Y todo esto dividido ¿para cuánto? Para la masa de la esfera, que es 2, y para la masa de la varilla, que es 1. Por lo tanto, ¿cuánto nos daría? 2 por 1.25 más 1 por 0.5 me da 0.5, es 3. Y 2 más 1, 3. Y 3 dividido por 3, oh sorpresa, está a 1 metro. Entonces, el peso de todo esto se encuentra aquí. Por lo tanto, aplicamos lo que viene a ser lo de dinámica. Recuerden que es por método dinámico. Sería sumatoria de torques, es igual al momento de inercia. En este caso no es de la polea, no es de la esfera, no es de la varilla, es de mi sistema. Y por la aceleración angular que éste posee. ¿Y en qué sentido? Pues vamos a definir positivo en sentido, en este caso sería horario, ya que está girando para acá. Por efecto del torque del peso. Se encuentra a una distancia r y aquí está el peso. La cuestión de esto es que aquí viene la pregunta. ¿El torque del peso es el mismo en todo el momento? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Será el mismo aquí? No, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, el R estaría aquí. El R se mantiene, pero el peso también. El peso sigue estando hacia abajo. Por lo tanto, si aquí formaba un ángulo de 90 grados, acá ya no. Y de hecho, cuando llega aquí, ¿qué sucede? Aquí tengo el vector R y aquí tendría el vector peso. ¿Y aquí cuál sería el ángulo? 180. Y ustedes saben que ángulo de 180, en lo que es la definición de torque, me da 0. ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿qué podría hacer aquí? Técnicamente, el ángulo que hay entre ellos, si yo pongo el R aquí mismo, es de 90. Si yo pongo aquí mismo el R, veo que se está achicando. Y cuando llega aquí, el ángulo entre ambos vectores es de 0. Por lo tanto, ¿qué yo puedo hacer aquí? Aquí, ¿cuál es el torque? Estamos diciendo que viene a ser R por el peso y por el seno de teta. El seno entre ambos ángulos. Momento de inercia de mi sistema, ¿cuál sería? Ese es un número que podríamos calcularlo tranquilamente. ¿Y la aceleración angular? Yo sé que por definición de cinemática, ¿a qué es igual la aceleración angular? Al cambio de la velocidad angular a través del tiempo. ¿Sí o no? Entonces, ¿aquí qué tendría? Cambio de la velocidad angular a través de lo que viene a ser el tiempo. Y entonces, ¿cómo podríamos trabajarlo de otra manera? Porque aquí yo tengo tiempo y acá yo tengo el ángulo teta. Claramente aquí yo ya sé que el ángulo teta es lo que está cambiando, pero tengo que integrar con respecto a un mismo diferencial de ángulo teta. Entonces, ¿qué yo puedo realizar aquí? Allá, yo puedo colocar lo siguiente, que esto de aquí puedo multiplicarlo por ¿qué cosa? Por un de teta, un de teta. Diferencial de teta, diferencial de teta. ¿Y qué tengo aquí? Que esto de aquí, ¿qué viene a ser? Velocidad angular. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tendría? Que aceleración angular es igual a velocidad angular y multiplicado por la derivada de la velocidad angular con respecto a un diferencial de teta. Esto de aquí no es otra cosa que para los que ya, me imagino, han visto cálculo de una variable, ya han de reconocer esto. Básicamente es regla de la cadena, por si no lo sabían. Entonces, aquí que tengo, R, el peso, seno de teta, y aquí tendría momento de inercia de mi sistema. ¿Y qué más? Sería la velocidad angular, derivada de la velocidad angular y el de teta. Por lo tanto, nos quedaría lo siguiente. Sería R, el peso sería la masa de mi sistema por la gravedad. ¿Qué más? Sería el seno de teta. Y aquí tendría el diferencial de teta. Y esto es igual al momento de inercia de mi sistema, la velocidad angular y diferencial de velocidad angular. Y esto de aquí ya lo puedo integrar. ¿En qué límites?
pues técnicamente al principio, ¿cuál es el valor del ángulo? Es 90 grados, ¿verdad? ¿Y qué estábamos diciendo? Que mientras iba bajando, este ángulo se iba achicando hasta llegar a los 0 grados. Lo mismo sucede aquí. Al principio la velocidad angular es 0. Y al final, no lo sé, pero justamente es el que me interesa. ¿Verdad? Y ya obtendríamos dicha velocidad angular. Por lo tanto, de una vez dejemos calculado el momento de inercia de mi sistema. Sería entonces, ¿qué cosa? El momento de inercia de la varilla más el momento de inercia de la esfera. ¿Y el momento de la inercia de la varilla cuánto sería? ¿Cuál es el momento de inercia de una varilla sujetada en el extremo? Vamos, chicos. ¿Cuál era el momento de inercia de la varilla, de una varilla que está sujetada en el extremo? Repito, ya no busqué esa tablita. ¿Dónde está? ¿Cuál era ese momento de inercia, profe? No me acuerdo. Ok, me están diciendo que es 1/3 por ml al cuadrado. ¿Están todos de acuerdo? Levanten la mano, ¿están toditos de acuerdo? Es 1/3 ml al cuadrado. ¿O creen que es otro? Ya, me imagino que bajaron la mano porque evidentemente sí es 1/3 ml al cuadrado, ¿verdad? Sí, profe, sí es. Ah, ya, listo, muy bien, muy bien. Listo, incluso en WhatsApp ya me lo están escribiendo. Muy bien. Entonces, sería básicamente momento inicial del sistema, el momento inicial de la varilla sería 1/3. ¿Cuál es la masa de la varilla? 1. La longitud de la varilla, 1 al cuadrado. No está complicado. Momento de inercia de la esfera, este sí está complicado. ¿Por qué? Porque el momento de inercia de la esfera no podemos utilizar 2/5 mr al cuadrado, porque esto es cuando está aquí en el centro. Pero recuerden que está a una distancia. Entonces, ¿ahí qué aplicamos? El teorema de los ejes paralelos o el teorema de Steiner. Teorema de eje paralelos, teorema de Steiner, teorema de eje verticales, todas tres son lo mismo, no porque tengan distintos nombres son los distintos. Entonces sí, momento de inercia de esfera en el centro de masa más md al cuadrado, la distancia en la que se encuentra con respecto a mi eje de rotación y la masa de dicha esfera. Por lo tanto sería los momentos de inercia de la esfera, si no me acuerdo, creo que no lo calculamos, pero bueno, 2/5 por 2 la masa de la esfera y por 0,25 al cuadrado el radio de la esfera, más la masa de la esfera que es 2 y la distancia que en este caso ¿cuál sería? Con respecto a mi centro de masa sería la longitud que es 1, ¿verdad? Aquí tengo 1, 1 metro y el radio de la esfera, 0,25. Por lo tanto aquí sería 1,25 elevado al cuadrado. Y vamos a ver cuánto nos da. Ya, ahí me confirma, me da que es 3,175 kilogramos por metro cuadrado. Por lo tanto, ¿cuál sería el momento de inercia de mi sistema? Eso de ahí sumado con lo de lo 1/3. Me da entonces que es igual a 3,51 kilogramos por metro cuadrado. Ahí me confirman cualquier cosa si se encuentra mal. Entonces tenemos eso de ahí. Y ahora, de hecho, creo que voy a necesitar otra página. Ya. Entonces, resolvemos aquí lo que viene a ser la integral. Entonces, ese R de aquí, que era 1 metro, lo coloco como factor de la integral, ¿verdad?
la masa de mi sistema básicamente era la masa de la esfera más la masa de la varilla, que básicamente es 2 más 1, 3. La gravedad también la coloco como factor, digo, sí, como factor multiplicándolo. Y aquí me quedaría la integral de 90 grados a 0 grados y de seno de teta con diferencial de teta. Y acá me quedaría el momento de inercia del sistema, también pasaría como factor. Que de hecho ya lo calculamos. 3,51. Y aquí me quedaría la integral de 0 a velocidad angular con diferencial de velocidad angular. Por lo tanto, ¿qué tendríamos aquí? ¿Cuál es la integral de seno de teta? A ver, de cálculo, ¿qué recuerdan? Profe, ya me olvidé de todo lo de cálculo. Chus, ¿cómo va a pasar eso? Menos coseno de teta. Correcto. Entonces aquí tendríamos menos coseno de teta. Y esto lo vamos a evaluar de 0 a 90. ¿Y acá qué tendríamos? 3,51. Y aquí tendríamos la velocidad angular. En este caso, con respecto a la velocidad angular, sería velocidad angular al cuadrado dividido para 2. Y esto evaluado de velocidad angular a 0. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Aquí podríamos evaluar. Este 3,51 lo puedo acá también mandar a dividir. Y tendríamos ¿qué cosa? Menos coseno de 0 y menos, ¿qué cosa más? Sería menos, aquí quería menos coseno de 90, ¿verdad? Espérense un ratito. A ver, no, técnicamente, la seno de teta, unos cosenos de teta, déjenme ver si algo de aquí de repente no está mal. Sí, definimos bien lo de los ángulos. A ver. Ah, y acá nos quedaría lo que vienen a ser los 3,51. Y aquí nos quedaría velocidad angular al cuadrado dividido para 2. El único problema que aquí estoy viendo es que nos saldría menos coseno de 0, que nos daría obviamente menos 1. Y menos por menos más, y coseno de 90, pues técnicamente nos estaría dando lo que viene a ser 0. No sé si de repente algo que hicimos estaba mal. Si no, pues obviamente lo único que estaría incorrecto, pues básicamente sería lo de los signos, la verdad. Porque, a No, ver, no debería ser de 0 pi medio, o sea, de 0 a 90. sí, eso es lo que estoy El, viendo. porque de 0 a 90 y el negativo se cancelaría y quedaría el uno positivo para aplicar la Pero raíz cuadrada. básicamente, pues el ángulo de aquí tiene que ver con lo de acá. Entonces, si al principio formaba un ángulo de 90 grados, al final sucede que forma un ángulo de 0. Entonces ahí, claro, ahí sí estaría bien. Sería un ángulo de 90 grados y acá sería de 0. Ahora sí, chicos. Entonces, aquí nos quedaría técnicamente menos 1, menos por menos más, y aquí nos quedaría 0. Por lo tanto, nos queda 29,4 dividido para 3,51. Ah, este de aquí ya no estaría yendo más, porque recuerden que ya lo pasamos a dividir.
Y esto nos quería la velocidad angular al cuadrado dividido para 2. Por lo tanto, la velocidad angular, ¿cuánto sería? 29,4 dividido para 3,51. Esto multiplicado por 2 y raíz cuadrada. Y vamos a ver cuánto nos da. Ok, según esto nos da 4,09 radianes sobre segundos. Y por lo tanto ya podemos encontrar la velocidad de centro de masa. Nos estaría dando entonces que la velocidad de centro de masa es igual a 4,09 y multiplicado por justamente este valor de aquí, que fue el radio que ya habíamos encontrado. Sería por 1,25. Por lo tanto, ¿cuánto nos da? Nos da que es 5,12 metros sobre segundos. Y ahora, ¿qué más nos pide el ejercicio? Demostrar que cumple la condición de rodadura. Todo esto es interesante. La condición de rodadura establece que básicamente la velocidad de centro de masa tiene que ser igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. Entonces la velocidad de centro de masa ya la encontramos, 5,12. ¿Cuál es la velocidad angular? La encontramos al principio del ejercicio, ¿verdad? Recordemos que aquí ya estamos hablando solamente de la esfera, 23,48. Y el radio de la esfera, 0,25. Por lo tanto, tenemos que ver si esto se cumple o no se cumple. Y bueno, técnicamente nos sale cercano. De hecho, de ahí puede ser algún cálculo que hayamos hecho pues por decimales. Pero sí, nos sale muy cercano. ¿Verdad? Sí recuerdo que en el ejercicio original sí salía iguales. Igual déjenme ver si por si acaso cómo están. ¿No? 1,25 por 3 por 9,8. Ah, ya, aquí está el error. A ver, no, la distancia R, eso sí está bien. Eso sí lo calculamos bien, por 9,8. 4, el momento de inercia de repente 3,51. Dado por 2, recuerda esto. 5,11. Y acá 0,25 por 0,03 por 156,53 por 5 dividido para 2, dividido para 2 y dividido para 0,25 elevado al cuadrado. Ya, ya sí recordaba que salía cercano. Entonces, listo. Al menos ahí estaría comprobado. Porque sí creo que en este caso no, pero en el otro ejercicio sí decía que desprecie lo de los decimales. Entonces, literal último, por último, literal C, lo que vendría a ser, nos menciona que, por último, al seguir este trayecto, la esfera se encuentra al final con un resorte de constante de elasticidad de 50 newtons sobre metros. Vamos, porque me está abarcando mucho tiempo este ejercicio. Si este se termina de comprimir cuando la esfera termina en reposo, calcula la distancia que el resorte se comprime. Básicamente, nos piden cuál es la distancia que se comprime ese resorte cuando la esfera se detiene, es decir, llega a una velocidad angular de 0 radianes sobre segundos y una velocidad de centro de masa de 0 radianes sobre segundo. Por lo tanto, aquí se puede trabajar con lo que es de conservación de energía mecánica. Tendría entonces mi energía mecánica inicial es igual a mi energía mecánica final. Y al principio, ¿qué tendríamos? Pues no hay diferencia de altura, solo tendríamos la energía cinética, tanto traslacional como rotacional de la esfera. Entonces, ¿qué sería? Sería un medio, la energía cinética, masa por la velocidad al cuadrado, masa de la esfera, más
un medio, momento de inercia de la esfera por la velocidad angular al cuadrado. A ver, espérense un ratito, chicos, que dejo de escribir por alguna razón. Velocidad angular al cuadrado. ¿Y esto a qué sería igual? Pues nos menciona que al final todo se detiene y que solo tendríamos cuánto está estirado el resorte. Sería entonces la energía potencial elástica, un medio K y delta X al cuadrado. Y justamente lo de aquí es lo que nos interesa. Por lo tanto, ya sabemos que la masa de la esfera, ¿cuánto es? Era 2 kilogramos. La velocidad en este caso, vamos a trabajar con lo que vendría a ser los 5,87 si no me equivoco. Y la velocidad angular de la esfera que vendría a ser igual a 23,48. ¿Y el momento de inercia de la esfera cuánto era? Nunca lo calculamos en sí, pero podemos hacerlo rápido. Sería 2 dividido para 5, multiplicado por la masa que es 2 y por 0,25 elevado al cuadrado. Nos estaría dando que el momento de la inercia de la esfera era de 0,05 kilogramos por metro cuadrado. Por lo tanto, si despejo mi delta X, ¿qué sería? Primero que nada, puedo observar que estos un medio se me van. Y tendría entonces la masa de la esfera, que es 2, la velocidad de la esfera, que sería 5,87 elevado al cuadrado, más el momento de inercia de la esfera, que es 0,05, la velocidad angular de la esfera, que es 23,48 elevado al cuadrado. Todo esto dividido para la constante de elasticidad, ¿verdad? Aquí está multiplicando, que es 50, y el delta X, como está al cuadrado, sacamos raíz. Por lo tanto, ¿cuánto nos daría? Nos da, si no me equivoco, 1,39 metros. Igual, ahí confirman si algún cálculo o algo está mal. Igual ya por el tiempo lo hicimos rápido. Entonces, confirmen. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Pudieron recordar la mayoría de dinámica rotacional? Ya saben, chicos, levanten la mano si está todo entendido y continuamos. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en el chat o pueden interrumpir. Ya, entonces ahí me están haciendo entender dos cosas. Una, no está entendido. Y dos, no hay preguntas. El miedo. ¿Cómo que lo va? A ver, no, ya, terminando la identidad, damos ahí un discurso motivacional, ¿ok? Y ya mañana damos el discurso de despedida. Entonces nada, chicos, continuamos. Ahora sí, ya tranquilícense, no van a ver ciertamente ejercicios. Bueno, olvídenlo, sí van a ver ejercicios complicados. Tenemos el siguiente. Nos menciona, suponga que un pedazo de plástico, no sencillo, flota con el 80% de su volumen debajo de la superficie libre del agua. El mismo objeto, si lo situamos en otro líquido, flota, pero ahora con el 72% de su volumen debajo de la superficie. En función de esta información, calcule la densidad del segundo líquido. Entonces, como mención, creo que ya hasta de sobra repetirlo. ¿Cuál era la densidad del agua? Al menos en las situaciones y condiciones ambientales en las que trabajamos todos los ejercicios. No es 1000. ¿Mil qué? ¿O es Eh, adimensional? no, kilogramos sobre metros cúbicos. Muy bien. Recuerden que
lo preferible en las preguntas de sus ejercicios, mandar todas las unidades SI. Que no, profe, que está gramos, centímetros cúbicos y a mí me gusta trabajar ahí. No se compliquen tanto. Trabajen ya en las unidades LSI. Si ven que las respuestas se las piden en otras unidades y ustedes creen que en los cálculos que van a realizar va a darles definitivamente en esa unidad, háganlo. Pero la mayoría de veces no es confiable porque nosotros estamos acostumbrados ya a trabajar con las unidades LSI. Un ejemplo, la gravedad. Nosotros el valor que trabajamos es metros sobre segundos al cuadrado. Si ustedes eso de ahí lo multiplican por cualquier otra cosa que no es con lo que es metros o segundos, pues le va a salir mal. Y así puede pasar con el resto de ejercicios. Por ejemplo, la masa de kilogramos, si van a trabajar una densidad que es gramos sobre centímetros cuadrados, perdón, centímetros al cubo, pues también tendrían que tener cuidado con las masas, etcétera. ¿Verdad? Si están en gramos, pues técnicamente ese kilogramos tendrían que pasarlo a gramos. Y si están multiplicando por la gravedad, pues esa gravedad, ¿a qué la tendrían que multiplicar? O mandar a centímetros sobre segundos al cuadrado, me imagino. Y ahí ya estarían trabajando en otras unidades de fuerzas y se estarían complicando más. Por lo tanto, trabajen, si es posible, en las unidades LSI. Sería 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, nos mencionan que el primer caso, un pedazo de plástico flota con el 80% de su volumen debajo de la superficie libre del agua. Es decir, que aquí podríamos tener ese pedazo y el 80% se encuentra sumergido. Y acá el 20% se queda expuesto. Recuerden que es el volumen. Luego dice que el mismo objeto, si lo situamos en otro líquido, recuerden que aquí era agua. Acá vamos a decir de un líquido de densidad desconocida. ¿Qué sucedía? Que el 72% de su volumen quedaba debajo de la superficie. Entonces, ¿cuánto quedaba encima? Pues simplemente sería 100 menos 72 y nos quedaría que es el 28%. Entonces, a partir de esto tenemos que encontrar la densidad del fluido X. Por lo tanto, realicemos su materia de fuerzas en Y. Tiene que ser igual a 0, positivo hacia arriba en cualquier dirección. ¿Por qué 0? Porque se encuentra flotando mi objeto. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos la fuerza de empuje por encontrarse sumergido en un líquido y el peso del objeto. Tendríamos entonces la fuerza de empuje menos el peso y es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza de empuje es igual al peso. ¿Cuál es el peso? Sería la masa por la gravedad. Y la fuerza de empuje, la densidad de ese líquido, que no lo conocemos, por la gravedad y por el volumen que está siendo desplazado. Nuevamente, recordemos que densidad aquí era igual. En este caso, masa sobre volumen. Por lo tanto, si yo quiero despejar la masa, me quedaría la densidad multiplicado por el volumen. Y en este caso sería la densidad del objeto multiplicado por el volumen del objeto. ¿Verdad? Es una forma de verlo. Por lo tanto, aquí, ¿qué tendría? De hecho, pueden verlo de la siguiente manera o simplemente igualarlo a la masa por la gravedad. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos acá el otro diagrama de cuerpo libre, también tendríamos la fuerza de empuje, pero del agua, y acá tendríamos el peso del objeto. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo hacia arriba. Tendríamos la fuerza de empuje del que es del agua menos el peso del objeto y esto es igual a 0. Por lo tanto, fuerza de empuje del agua es igual al peso. ¿Y aquí cuál sería la fuerza de empuje del agua? La densidad del agua, la gravedad y el volumen que está siendo desplazado y esto es igual al peso. Y como ambas están siendo igualadas al peso, yo esto de aquí lo puedo igualar con lo de acá. Por lo tanto, tendría la densidad del agua por la gravedad por el volumen desplazado en el agua es igual a la densidad del fluido desconocido por la gravedad y por el volumen desplazado en ese fluido. Lo que sucede aquí es que se me elimina la gravedad. La densidad del agua ya es algo que conocemos. ¿Qué no me faltaría? El volumen desplazado del agua. Y recordemos que ¿cuál era el volumen desplazado del agua? Era 0,8, en este caso 80%, del volumen del objeto. Es decir,
¿Y cuál era el volumen desplazado en el otro líquido? Ya nos lo menciona, 72% o, dicho de otra manera, 0,72 el volumen del objeto. Por lo tanto, aquí que me quedaría la densidad del agua, que ¿cuánto era? 1000. El volumen desplazado de agua sería 0,8 y el volumen del objeto. Y acá sería la densidad del fluido desconocido y aquí sería 0,72 o el volumen del objeto. Y por lo tanto, ¿qué sucede? Se me eliminan ambos. Por lo tanto, ¿qué me queda? Que la densidad de ese fluido desconocido es igual a ¿qué cosa? A 1000 por 0,8 y dividido para 0,72. Quedándonos finalmente ¿cuánto? Que la densidad de ese fluido desconocido es 1111,11 kilogramos sobre metros cúbicos. Y tiene sentido, porque si el fluido es más denso, ¿qué sucede? El objeto va a tener una mayor fuerza de flotación y por lo tanto tiene sentido que sea mayor el volumen que se encuentra en la superficie libre que cuando era con el agua, ¿verdad? Entre más denso sea el fluido en el que se sumerge, mayor va a ser la fuerza de empuje. Es por eso que como en el agua era menor, ¿qué sucedía? Que estaba menos hundido que en el caso de aquí, que la densidad es mayor, que aquí está como que más flotando, más expuesto a la superficie. Y por lo tanto, ahí tendríamos la respuesta e incluso una respuesta teórica por si acaso. Entonces, déjense subrayar la respuesta porque me he estado olvidando. Y con respecto hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Creo que aquí nada más me faltaba. Bueno, aquí subrayarles esto y de ahí creo que nada más. Y esta demostración de aquí. Y bueno, aquí ya estaría todo entonces. Entonces, hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran acotar? Bueno, entonces, ya saben, levanten las manos si creen si creen que ya de toda la identidad todo está entendido. Listo, chicos, me sirve entonces. Entonces, nada, hasta aquí estaríamos dejando la garantía. Los ejercicios que quedan los estaríamos resolviendo el día de mañana. Claro, primeritos estarían ahí. Esos ejercicios estarían como primeritos y entonces estaríamos resolviendo. Entonces, detengo la grabación y bueno, hasta aquí estaría la identidad de hoy.